Patio taller del Museo del Palacio, principalmente porque esta noche homenajearemos a un personaje distinguido por su humanismo y pues ser uno de los grandes baluartes del sentimiento nuevoleonés. La Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística y el Museo de Historia Mexicana unieron sus talentos para hacer este panel donde hemos invitado a historiadores que conocen profundamente la obra de Gonzalitos. Se los voy a presentar de derecha a izquierda. Armando Hugo Ortiz, él coordina la Sala de Historia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está Alfonso Cano Jaime, él ha hecho investigación, incluso un libro de Gonzalitos, y él viene por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Al extremo izquierdo de la mesa, el licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, delegado estatal del INAH, pero un gran amigo e historiador también. Y moderando esta mesa, Jesús Ávila del Archivo General del Estado, quien toma en estos momentos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Elvira. A todos ustedes agradecemos su presencia en este panel convocado por la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística y el Museo de Historia Mexicana. Cabe mencionar al respecto que sobre la figura de Gonzalitos, ahorita estamos comentando Héctor Jaime de Treviño, uno de nuestros panelistas en esta noche, que en 1991, en el marco de la 7ª Semana de la Historia que organizaba el Archivo General del Estado, la tradicional Semana de la Historia que durante varios años tuvo lugar y se llevó a cabo por esta institución, se organizó en esta Semana de la Historia en torno precisamente a la figura de Gonzalitos. La Semana de la Historia se intituló José Eleuterio González, benemérito y humanista. Y hoy, 22 años después, estamos aquí reunidos. Recuerdo que en esa Semana de la Historia, precisamente uno de nuestros conferencistas fue aquí mi amigo Héctor Jaime Treviño Villarreal, profundo conocedor de la obra, de la trayectoria del personaje que vamos a abordar hoy. Y también como parte del bicentenario del natalicio de este regiomontano, de este nuevoleonés benemérito, hoy en la mañana también en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra Israel Cavazos Garza, hubo también por ahí una ponencia de otro historiador, colega y amigo, José Antonio Olvera Sandoval, que se intituló Gonzalitos y sus biógrafos entre la solemnidad y la tribulación 1869-1969. Y esto lo saco a colación porque precisamente esta generación de historiadores, el día de mañana, el legado nuestro, a propósito de los eventos que se han venido realizando el día de hoy, yo creo que como reflexión de este personaje benemérito de nuestra entidad, van a quedar justamente estas actividades de tipo académico, reflexivas. Hoy cerramos todas estas actividades que se han venido realizando en el transcurso del día de hoy con 3 excelentes historiadores, conocedores también de la obra, del personaje, del contexto en que actuó Gonzalitos. Ellos 3 van a hacer uso de la palabra. Ahorita les voy a decir el orden como ellos van a iniciar. El formato que hemos comentado con ellos, con nuestros 3 amigos, es el siguiente. Primero abriría Armando Hugo Ortiz, enseguida el maestro Alfonso Cano Jaime y cerraría Héctor Jaime Treviño Villarreal, aquí a mi izquierda, siempre a mi izquierda. Él cerraría, tienen 15 minutos para hacer su exposición. Al final, les vamos a suplicar que al final
ya de la exposición que ellos hayan hecho, abriremos un espacio para preguntas y comentarios de todos ustedes que quieran hacer aquí a nuestros compañeros al frente. Les rogaríamos ya en esa ronda de preguntas o de comentarios que se quieran hacer en torno a lo expuesto por nuestros panelistas, que procuremos ser breves en la intervención para dar mayor cabida a más intervenciones. Les queremos pedir, si traen por ahí sus celulares, por respeto al panel y a la mesa y a los panelistas, que lo apaguen o lo pongan ahí en silencio. Bien, se acaba de incorporar aquí nuestro presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. No sé, Pepe, si quieres hacer algún comentario. No, ustedes siguen. Pero puedes abrir la sesión. Puedes abrir la sesión, Pepe. De hecho, estamos… ¿No está abierta todavía? Falta que le pegue usted a la campana. Bueno, pues nada más le voy a pegar a la campana para que se dé inicio. Antes, una disculpa por la tardanza. Fue un detalle de esos raros, pero el caso es que llegué tarde. Entonces, una disculpa todo grande. Damos por declarada la sesión, los trabajos. Adelante, Armando Hugo Ortiz. Buenas noches a todos. En primera instancia, gracias por haberme invitado, gracias por su asistencia y con la venia de mis compañeros panelistas, de ahora inicio. Gonzalitos, un carácter férreo. Tal vez la percepción más popular de José Eleuterio González sea la del médico piadoso que atendía a sus pacientes de manera paternal, o el anciano conmovido hasta las lágrimas por el homenaje que le tributó el pueblo de Nuevo León cuando recuperó la visión de su ojo derecho en 1883. Sin embargo, al valorar sus numerosas obras, se deduce que para realizarlas no bastaba un carácter bondadoso, ni erudición vasta y dotes de buen conversador. Para ello se necesitó una vitalidad fuera de lo común. En esta charla se hará un repaso de sus principales logros en el campo de la medicina y esbozar ciertos rasgos de su carácter que tal vez no se expresan en sus imágenes conocidas, como la que tengo aquí a mi derecha. José Eleuterio tomó decisiones audaces desde púber. A los 17 años, el destacado alumno de medicina abandona el seno familiar de su natal Guadalajara, una de las ciudades más prósperas de México en ese entonces, para acompañar a un fraile enfermo a quien tenía menos de medio año de conocer. El reto, acompañarlo hacia una región desconocida para él, a un pueblo rústico y con poco desarrollo cultural, como era Monterrey en 1830. ¿Cuál fue el objetivo del joven José Eleuterio al acompañar a Gabriel Jiménez, que era el nombre del fraile? En los datos que facilitó a su biógrafo Hermenegildo Dávila no lo explica. Una conjetura personal es que su primer viaje a Monterrey en 1830 fue para estudiar en la cátedra de medicina del doctor Pascale Constanza, en el Hospital de Nuestra Señora del Rosario. Puede entenderse así porque la Universidad de Guadalajara, donde el joven iniciaba sus estudios médicos, empezó a resentir los efectos de la política en el ámbito nacional. Fue clausurada y se le sustituyó con el Instituto Literario, que después reabrió como establecimiento de ciencias médicas. La presumible intención de Gonzalitos y su protector en Monterrey de continuar los estudios médicos no fructificó. Cuando arribaron en 1830 se acababa de clausurar la mencionada cátedra de medicina, pues la iglesia no estaba muy predispuesta a facilitar el hospital de los pobres para las indispensables clínicas. Dentro de la misma conjetura, para mí, Fray Gabriel Jiménez le ofreció como segunda opción radicar en San Luis Potosí, donde también tenía conocidos en el Hospital de los Juaninos.
Al dejar su terruño, el joven José Eleuterio perdió la oportunidad de una formación académica escolarizada, con varios hospitales donde perfeccionar su clínica, bajo la tutela de prestigiosos facultativos. La única opción que encontró en el noreste de México fue la preparación empírica, como aprendiz, al lado de los cirujanos Cuadrielo y Aranta, de quienes ciertamente recibió valiosa enseñanza, pero extracurricular. Posteriormente, en Monterrey, desde 1833, su formación fue autodidacta. Durante 50 años, esa fue su disciplina. Tal vez esta situación haya sido el motivo para el afán por enseñar la medicina y sus disciplinas afines. Otro gesto audaz. Al año de su llegada, según refiere, ya estaba impartiendo un curso de farmacia a jóvenes de su misma edad o mayores. Ello suponía un mínimo de conocimientos para atreverse a ofrecer una cátedra y hasta sugerir autores médicos de esa época. Otra situación interesante, su alejamiento del hogar fue definitivo. Nunca volvió a ver a su madre ni a su hermana, aunque es de suponer que tuvo correspondencia. Hubo 2 momentos en su vida en que pudo retornar a Guadalajara con su familia. Uno, en 1835, cuando falleció su paciente y amigo Fray Gabriel Jiménez. Ya había cumplido su pacto de acompañarlo hasta su muerte. Ya tenía preparación médica para dedicarse al ejercicio de la profesión en su terruño. Pero en vez de retornar a Guadalajara, toma otra decisión fundamental. Contrae nupcias en Monterrey en 1836. El segundo momento en que pudo abandonar nuestra ciudad se da en 1842, con la ruptura de su matrimonio. A la edad de 26 años, José Eleuterio no tenía aquí familiares ni patrimonio de interés, pero decidió de nuevo quedarse. Alojado en el cuarto del Hospital del Rosario, en una habitación, a unos metros de la casa de la familia de su ex esposa, y soportar el sanbenito de marido ofendido. Hasta donde se sabe, no volvió a involucrarse en relaciones de pareja. Independientemente de las motivaciones que haya tenido para quedarse en Monterrey, estas decisiones proyectan una gran dosis de estoicismo y hasta en cierta medida una exposición de su integridad física, pues recibió amenazas. En el Hospital de Rosario perseveró en los cursos de ciencias médicas que había iniciado desde 1834 a título personal, pero debe recordarse que en todo ese tiempo era solo el facultativo del único hospital existente en Monterrey y sus proyectos no tenían apoyo institucional. Es en la década de los años 50 cuando gestiona y obtiene, como uno de sus aportes notorios a la medicina en Nuevo León, la erección del Consejo Superior de Salubridad en 1852. Hasta ese año en Nuevo León, lo relativo a la salud pública y el ejercicio de las profesiones médicas se pretendía regular de manera dispersa con circulares, ordenanzas o por organizaciones temporales integradas por vecinos como las juntas de sanidad, que surgían a raíz de las epidemias y desaparecían también junto con la emergencia. La ley del Consejo de Salubridad fue creada en base a un proyecto de policía médica, redactada por José Eleuterio González y Sotero Noriega. Este último, como diputado, lo presentó al Congreso y el doctor González asumió la vicepresidencia de ese organismo. Una de las tareas del Consejo era impartir la enseñanza médica, la idea que Gonzalitos tenía en mente desde 1834. Todo indica que la cátedra de medicina se iba a abrir en el Hospital del Rosario, pero como es sabido, este cerró sus puertas en 1834 y ya no le fue posible utilizarlo para las prácticas clínicas. Lo trágico entonces fue que Nuevo León no tenía ningún hospital público o privado, y mucho menos escuela médica. José Eleuterio González, ya en plena madurez personal y ya superadas sus situaciones afectivas o matrimoniales,
Encabezó los esfuerzos para erigir lo que fueron sus obras más entrañables, la Escuela de Medicina y el Hospital Civil. Lo más urgente era este último. Él mismo reconoce que en principio tuvo desconfianza de sí mismo para construir un hospital. Desconfió que solo quedara un edificio a medio construir, pero el gran impulsor, quien lo ayudó a enfrentar el reto, fue su amigo de muchos años, el sacerdote José Antonio de la Garza, que lo conoció desde 1833 en el Hospital del Rosario. Este religioso no solo le dio apoyo moral, sino un donativo de importancia para iniciar la obra que se abrió por fin en 1860, el Hospital Civil. Desde un año antes, 1859, se concretaba otro de sus ideales, la Escuela de Medicina, que aunada al hospital integró el binomio aún vigente hoy en la Facultad de Medicina de la Universidad y el Hospital Universitario que lleva su nombre. Hay que precisar, José Eleuterio González fue el director fundador de la Escuela de Medicina y uno de los colaboradores fundamentales en la erección del Colegio Civil en 1859. Fue uno de los catedráticos fundadores y era también de los más apreciados por la juventud. En 1864, Gonzalitos encabezó otra acción osada. Cuando los franceses ocuparon Monterrey en ese año, se ordenó la clausura del Colegio Civil. Al llegar una mañana, los estudiantes encontraron su escuela convertida en cuartel y caballeriza, sin maestros ni autoridades educativas. Recurrieron al doctor González, quien asumió informalmente la dirección del Colegio Civil, desobedeciendo el decreto imperial. Las labores en su querida Escuela de Medicina nunca se suspendieron, pues el Hospital Civil donde se impartían nunca cerró las puertas, ya que este era un instituto asistencial, no educativo. Esta valentía que hoy pudiera calificarse de resistencia pacífica civil fue uno de los argumentos para que se le otorgara a José Eleuterio González la distinción de Benemérito de la Educación en 1867. El reconocimiento y aprecio que le brindó la comunidad los utilizó para impulsar el fortalecimiento del Hospital Civil y la Escuela de Medicina. Hay numerosos testimonios escritos donde insiste en que eran instituciones públicas y requerían su apoyo, so pena de su desaparición. De hecho, en alguna ocasión cerró por unos días el Hospital Civil, pues no había fondos para pagar a los proveedores, forzando al gobierno a asumir esa responsabilidad. Repito, tras sus facciones bondadosas se mimetizaba una tenacidad inquebrantable. En lo referente a su carrera de escritor, Gonzalitos puede considerarse como tardío, pues publica su primer libro, Tratado Elemental de Anatomía General, en 1863, a los 50 años de edad. Se autoconsidera un modesto literato emergente, con la esperanza de que más adelante hay otros mejores. En el prólogo de ese libro advierte: no pretendo pasar por autor, ni escribo para los profesores, sino para mis discípulos. Por una imperiosa necesidad, viendo que no era posible adquirir los libros necesarios para enseñar la anatomía general, me decidí a redactar este pequeño tratado, únicamente porque mis discípulos no perdieran el año. He tomado los materiales de los autores que he podido ver a las manos. No hago mención de ellos a cada paso para no multiplicar las citas y hacer molesta la lectura de este cuaderno. Y lo haré solamente cuando cite textualmente algún pasaje. Nada de cuanto hay en esta obrilla es mío, todo lo he sacado de lo que he leído, y muchas cosas acaso ya no sé ni de dónde las he visto. Creo que esta confesión basta para no incurrir en la nota de plagiario. El asunto es que este autor emergente, desde 1863 y en poco más de 20 años, publicó al menos 13 libros de diferentes géneros. Libro entendido desde el principio, no como la compilación de sus discursos que fue posterior. O sea, 20 obras diseñadas como libros. De medicina fueron 9 libros de medicina, más uno que quedó inédito. Para su obra de corte histórico podemos
decir que se basó en documentos de los archivos locales, en documentos dispersos en los diversos archivos. Pero para sus textos sobre ciencias médicas requerían información actualizada de esa época. Para valorar su aporte bibliográfico en el rubro de obras de medicina, debemos mencionar que Gonzalitos, hasta donde hay datos, nunca salió de Nuevo León, salvo su viaje a la Ciudad de México en 1881, ciego, y a Nueva York en 1883, ciego. Este Nueva York fue para recuperar la vista. Entonces sus libros de medicina se apoyaron en su biblioteca personal, por un lado, que su biógrafo Hermenegildo Dávila calculó en más de 3,000 volúmenes. En su tratado de anatomía menciona libros y autores editados hasta 1860, estamos hablando de 3 años de diferencia, por lo que son prácticamente contemporáneos. Esta información reciente en dicha época se obtenía solamente por libros y revistas que llegaban a Monterrey por diligencias o por barcos, por eso la tardanza. Pero en sus escritos no solo hay fuentes bibliográficas, en todas ellas hay menciones de algunas experiencias suyas como médico y tópicos de salud pública local, o sea, no fue solo una obras librescas. Se dice fácil la cifra de 13 libros, pero sencillamente redactarlos a mano o dictarlos a un escribano guamanense significa una tarea mayúscula. Aún en nuestro tiempo que disponemos de tecnología para acceder a un cúmulo de información disponible y del copy-paste, copiar y pegar. En el perfil de la política traigo un dato, pero mejor se lo dejo a Héctor Jaime para que él abunde sobre el tema. El asunto es que abandonó la política, en que incursionó durante unos años y reseñó y regresó a los territorios de la enseñanza, la filantropía y la academia, pero inició su declive biológico. Su problema de cataratas que le privaron de la vista pudo resolverse de manera parcial, con su retorno de manera feliz a Monterrey, pero ya continuaron las dolencias propias de su edad. Pese a ello, trató de seguir sus actividades normales, impartir la cátedra, presidir exámenes profesionales y reuniones de las sociedades médicas para visitar a sus enfermos. Se auxiliaba del brazo de algún discípulo, pero el final era inevitable y cayó en cama. Desde diciembre del 87 ya estuvo encamado y ya no pudo levantarse. Para refrendar su amor por esas dos instituciones, menciono que en el texto un discurso y un catálogo de plantas clasificadas dirigido a los alumnos de la Escuela de Medicina de Monterrey, publicada en Monterrey en el 81, expresó en su dedicatoria: ya que me ha sido tan propicia la fortuna que he llegado a haber cumplido el más ardiente deseo de mi corazón, pues he visto plantada en Monterrey una escuela de medicina y he visto los buenos y abundantes frutos que produce, doy por bien empleados los afanosos y largos años que he gastado en contribuir a su promoción, establecimiento y adelantos. Y ahora que por los achaques de mi edad me veo próximo a quedar ciego, he querido, aprovechando los pocos días que me quedan del uso de mis ojos, dar esta última plubada en obsequio de esta escuela que me ha costado tantos desvelos. Claro, otra parte de sus desvelos también habían sido por el Hospital Civil. Para ambas instituciones previó muchas dificultades, como así fue, el hospital y la escuela tuvieron muchos problemas para su supervivencia. Y por ello les dejó una parte de su herencia, pero el legado más pecuniaria. Pero para mí el legado más valioso fue su mística que dejó inculcada, pues vaticinó que su escuelita, lo dejó en un escrito, sería un instituto que traerá con el tiempo muchos bienes y honor a nuestro Estado. Esa es la actual Facultad de Medicina. José Eleuterio González puede considerarse el forjador de las instituciones médicas en Nuevo León en el siglo XIX. En repaso, promovió el Consejo de Salubridad, hoy es la Secretaría Estatal de Salud. Creó una escuela de medicina y el primer hospital civil en Nuevo León. Generó una abundante literatura médica. Como se apuntó en un principio, para obtener estos logros
se necesitó una enérgica personalidad, mimetizada en un rostro paternal y bondadoso. Muchas gracias por su atención. Bien, después de haber escuchado a Armando Hugo Ortiz con este trazo biográfico del doctor José Eleuterio González, desde su arribo a Monterrey, su labor fundadora de instituciones médicas, además de su producción bibliográfica, le vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Alfonso Cano Jaime. Adelante, maestro. Sí, gracias, Chuy. Buenas noches. Creo que la única biografía que podemos encontrar de José Eleuterio González es la que le dictó a su alumno Hermenegildo Dávila. Todo lo que hacemos después con la obra de Gonzalitos es reseñar algunos pasajes, hacer ensayos, monografías de un tópico de su obra, pero necesitamos buscar esa biografía, porque el gobierno del Estado en alguna ocasión hizo una edición facsimilar, que es un documento base para poder de ahí encontrar muchas cosas. Podemos hablar mucho de Gonzalitos, todavía tiene mucho que estudiársele. Es un personaje que nos deja una gran experiencia de amor vivencial a la humanidad, a su gente, y siempre estuvo preocupado por esa cuestión de la educación. En los estudios que yo logré hacer para mi libro Gonzalitos Educador, es precisamente la idea de encontrar cuáles fueron todos los rasgos que él dedicó a la enseñanza, a compartir sus experiencias de aprendizaje. Desde que él llega con la intención de profundizar en los estudios que ya traía de 15 meses de preparación de las ciencias médicas, pues lógicamente se encuentra con que ya no existe la cátedra del doctor Constanza, y entonces decide regresar a San Luis Potosí, y como nos comentaba el maestro Armando, regresa nuevamente a Monterrey 3 años después, y ya se queda permanentemente hasta el día que fallece. En ese tiempo Gonzalito se encuentra con que hay muchas necesidades educativas, no solamente para la formación primera de boticarios y luego de profesores en medicina, como él les llamaba, o profesores en cirugía, sino que había necesidades educativas desde las primeras letras, y empieza a preocuparse por esta cuestión. En un momento en que el presidente López de Santana, en un gobierno centralista, decide que el Estado Libre y Soberano de Nuevo León se convierta en un departamento del centro y establece la Compañía Lancasteriana, que va a ser la encargada de impartir la instrucción primaria en todo el territorio nacional, le encomiendan precisamente a Gonzalitos que forme parte de ese consejo de la Compañía Lancasteriana, para que él proponga las ideas que se necesitan para educar a los niños de Nuevo León. Cuando llega Gonzalitos a Nuevo León sí había muchas dificultades, no toda la gente tenía preparación académica. Ya para entonces operaba el Seminario Conciliar de Monterrey, ya estaba autorizado por el gobernador José María Parás como escuela, como una escuela de cátedra superior. Se empezaron a impartir en esa institución primeramente el derecho civil junto al derecho canónico, y posteriormente otros estudios de latinidad y retórica para los jóvenes más que todavía no tenían acceso a la facultad mayor. Más adelante, él sigue insistiendo. Cuando se dan los cambios liberales con la Constitución de 1857 y se empiezan a crear las instituciones, fue un decidido promotor
de la creación de las instituciones civiles, el registro civil, el colegio civil. El colegio civil como una institución educativa que va a resolver mucha de la problemática de la educación que se necesitaba. Se cierra el Hospital del Rosario, de Nuestra Señora del Rosario, se crea el Consejo de Salubridad, que fue un instrumento muy importante, y él sigue pugnando por crear la Escuela de Medicina. Durante el proceso de la intervención norteamericana, él abre la cátedra de medicina, una vez que la Junta de Sanidad le otorga la licencia para ejercer la medicina. De inmediato convoca y tiene 5 alumnos. De esos 5 alumnos, solamente Blas María Díaz logra obtener su licencia de Ciencias Médicas en 1848. A partir de ahí ya no hay nadie más que estudie con él, hasta que se hace el Consejo de Salubridad y empieza a buscar la forma de crear la Escuela de Medicina junto al Colegio Civil. Y ahí empieza todo un proceso de formación. A él le interesaba la idea de tener tanto la Escuela de Medicina como el hospital. Él consideraba que el hospital era el escenario natural para la práctica médica. Y él ponía como requisito un determinado número de horas, muy superior al que se lleva actualmente, para que el estudiante practicara la medicina. Entonces fue muy interesante esta labor. Ya comentó Armando el suceso con la intervención francesa cuando son clausurados, no solamente en Nuevo León, sino en todo el país, las instituciones de educación superior. A Gonzalitos le tocó aceptar ese reto con los estudiantes, quienes quisieron continuar en la cátedra en la clandestinidad, por así decirlo. Su escuela estaba cerrada, convertida en cuartel, y entonces él se hace cargo con algunos maestros. Su casa era biblioteca, salón de clases, ahí se estudiaba de día y de noche, no había nada para poder seguir adelante, para que no se suspendieran las clases. Esto llama la atención cuando llega el triunfo de la República en 1867, que viene a gobernar el comandante en jefe, que es Mariano Escobedo, y le deja a Gonzalito la tarea de ser el director del Colegio Civil. Se reabre el Colegio Civil y junto a él, desde luego, la Escuela de Medicina. Y en ese momento, el Congreso del Estado lo nombra benemérito de Nuevo León, por todo lo que había hecho en favor de la juventud estudiosa, por todo lo que había hecho en su carrera como humanista. Un poco más adelante hay una cuestión que no hay una explicación de por qué, pero 6 meses después, o 8 meses después, el primer nombramiento que tiene como benemérito es en uno de sus cumpleaños, el 20 de febrero, y el siguiente es en octubre, cuando es el cambio de gobierno. Es ratificado ese nombramiento como benemérito y se va a convertir Gonzalitos en el primer benemérito de Nuevo León. Este nombramiento estaba establecido por la Ley de Educación de don José María Parás desde 1826. Como nunca se modificó el artículo, era vigente, no había sido derogado, era posible que el Congreso del Estado tuviera la facultad de darle ese beneficio a quien se lo mereciera. Y más adelante le toca todavía a Gonzalitos algo más de la educación que le había preocupado siempre. Por razones del destino, el gobernador en turno, Jerónimo Treviño, tiene que abandonar el Estado, y siendo Gonzalitos el diputado por el primer distrito, le correspondía sustituirlo en esa ocasión, es en 1870. En ese momento, él tiene la oportunidad de dictar 2 proyectos de ley. Primero, el proyecto de ley para crear la Escuela Normal de Profesores de Primeras Letras, y en segunda, la Ley de Instrucción Pública de 1870. Esta Ley de Instrucción Pública es muy, muy importante. ¿Por qué?
El artículo 3º constitucional de 1857 solamente dice la libertad de la enseñanza. Benito Juárez, con el triunfo de la República, cuando se hace nuevamente cargo de la presidencia de México, dicta en 1867 lo que sería la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito y los territorios federales. Tenemos que recordar que la educación en ese momento no estaba centralizado. Esa fue hasta que se creó la Secretaría de Educación Pública. Los estados y los ayuntamientos y los cabildos eclesiásticos eran quienes se hacían cargo de la educación. Entonces, ese referente de la ley de Benito Juárez va a ser muy importante para todos los países, para todos los estados. ¿Por qué? Porque ahí se van a sentar tres cuestiones de la instrucción primaria: la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad. Es decir, ya no iba a intervenir la Iglesia en los asuntos de la enseñanza de los niños en las primeras letras. Iba a quedar solamente en manos del Estado. Y el Estado se hace cargo y se hace responsable de la enseñanza primaria y de la formación de profesores. En ese momento, a José Eleuterio González se le nombra inspector general de estudios primarios y secundarios. Así siguió toda su trayectoria hasta que, como comentó el maestro Armando, empiezan sus padecimientos. Primeramente la ceguera y después un problema hepático que lo lleva a la muerte. Yo concluyo con un escrito que hice hoy en la mañana y que publica elregio.com sobre el perfil de un educador. Y ahí menciono las características por las cuales Gonzalitos debe ser considerado un educador en el siglo XIX. Gonzalitos llegó a Monterrey en el momento en que se necesitaba la presencia, y él también necesitaba cumplir su misión educadora. Y las cuestiones que traía él eran muy sencillas, simplemente el lenguaje, la comunicación, su facilidad para encontrar de la información que podía llegar a México, de Europa, todos los estudios que tuvo para poder satisfacer esto. Fue un sabio, supo compartir sus conocimientos, un filántropo, nunca tuvo dinero para comprar grandes bienes, tuvo sus propiedades que luego dejó para sus dos seres más queridos, que fueron la Escuela de Medicina y el Hospital Civil. Todavía nosotros nos dimos cuenta de cómo se negoció aquí la venta del Hospital González, en donde está ahora el Hospital de Zona, ahí en Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón, para que se construyera el edificio en donde está actualmente el Hospital Civil y ahora Hospital Universitario, allá junto a la Facultad de Medicina. Todo esto fue muy importante. Y su legado importante, como dijo Armando también, es todo su libro, su obra literaria. Habrá que ver todo eso y ubicarnos en el contexto, no criticar abiertamente a lo que sería en este momento, sino cuáles eran las cuestiones que tenía él en su tiempo para poder ejercer su profesión, para poder con su licencia hacer esto. La vicepresidencia del Colegio de Salubridad le dio esa oportunidad de tener el control. De repente se sueltan muchos charlatanes y gente, curanderos. Entonces, para evitar todo eso, él también ofrece un curso de parteros, tanto para varones como para mujeres. Y yo creo que esos parteros se fueron reproduciendo en nuestro estado y en todos los estados vecinos, porque todavía hasta mediados del siglo XX, la mayor parte de las madres parturientas eran atendidos por parteros. Y la enseñanza venía precisamente de aquel principio de Gonzalitos, que al final de la historia su especialidad fue la obstetricia. Gonzalitos nos deja un legado muy importante, sobre todo esa bondad, esa forma en que trató a todos sus alumnos, esa forma en que trató a toda la humanidad, esa forma en que atendió a los pobres y a los humildes en cuanto le fue posible.
inclusive cuando al final de su historia ya tenía dificultades, se apoyaba con los alumnos para hacerlo. Entonces, pues pensamos que Gonzalitos sí merece ese reconocimiento de ser benemérito de Nuevo León, merece ese reconocimiento de nosotros, y como lo dice su epitafio, su nombre, dice, no se perderá su memoria y su nombre será repetido de generación en generación. Gracias, Chuy. Gracias, maestro Alfonso Cano Jaime. Bien, después de haber escuchado este perfil como educador de Gonzalitos, apóstol de la ciencia, apóstol de la caridad, cierra este panel para después pasar a un espacio de preguntas de parte de ustedes, el historiador delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nuestro amigo Héctor Jaime de Treviño Villarreal, historiador también, como los que estamos aquí en la mesa y muchos de los que están en el público. El tema que nos va a abordar Héctor Jaime, después de haber escuchado tanto a Armando como a Alfonso, va a ser Gonzalitos en la política. Adelante, Héctor Jaime. Estimadas damas, caballeros, primero el agradecimiento a los tres museos y a la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística por convocar a este panel. Ahorita dijo Cano Jaime que Gonzalitos se merece su título de benemérito. Eso no está en duda, es sumamente correspondido en esta cuestión, y además se lo dieron en vida. Y de lo que yo voy a hablar en alguna situación más terrible, porque después de haber sido designado benemérito, se mete a la política. Qué difícil para un personaje de esta naturaleza actuar en política después de tener el reconocimiento unánime de la población. Lo que sí no se merece Gonzalitos es el desprecio de las autoridades en turno, definitivamente. El bicentenario del natalicio y conmemorarlo con una charla de Olvera en la mañana de filosofía, el clásico evento en la Facultad de Medicina y este panel, ¿no creen ustedes que ese es un flaco favor a Gonzalitos? Es lamentable verdaderamente que nuestra autoridad no haya hecho una serie de eventos magníficos, fuertes, que lo merece este héroe civil nuevo-leonés. Parece que están más preocupados en poner carruseles de caballitos en santuarios de la patria que rendirle pleitesía y homenaje a nuestros héroes. Es lamentable verdaderamente, señores, y hay que decírselos, aunque estemos en la casa donde viven algunos. Creo que no es justo para la memoria de Gonzalitos. Yo agregaría un lamento nuevo-leonés. Oh Señor, ¿por qué te has olvidado de Nuevo León? Entre el ruido de la metralla y el sonido del becerro de oro del dinero, nuestras autoridades están más preocupadas en otras cosas que verdaderamente reconocer a nuestra historia, a nuestros héroes civiles. Héroes civiles como Fray Servando, como Gonzalitos, como Santiago Roel Melo, como don José P. Saldaña, como el licenciado Raúl Rangel Frías, que va a cumplir un centenario, y va a suceder exactamente lo mismo si no lo impedimos. El centenario de Rangel Frías, que tiene un busto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y todo el animalero que representa a las mascotas tienen estatuas de cuerpo completo. Se lo hemos dicho al rector y no nos cansaremos de decirlo. Es lamentable lo que pasa en este estado, señores historiadores, cronistas, amantes, amigos de la historia. No puede ser, sinceramente. Hoy en la mañana, casi con calzador, el diputado local por el PT presenta un punto de acuerdo ahí, o una moción para que se acuerden de Gonzalitos los señores diputados. No puede ser verdaderamente que vayan a Coahuila y se copien de Coahuila lo que se está haciendo allá con respecto al centenario del Plan de Guadalupe y a sus héroes Carranza, Madero y demás. Da coraje, da pena. Pero bien, vamos al meollo de nuestra plática, que es Gonzalitos como político. Gonzalitos
Entró a la política, dice ahorita Cano Jaime, o Armando Hugo, perdón, que entró como escritor ya tarde. Bueno, a la política entró más tarde, pero no dudo yo que no supiera de política. Si andaba en eso es porque le gustaba. Y además, ustedes se imaginan el convivir con personajes como Manuel María Llano, con Santiago Vidaurri, con José María Parás y Ballesteros, con Manuel Zeta Gómez, con Mariano Escobedo, y luego cuando anduvo aquí Juárez, con Guillermo Prieto y demás. Bueno, algo aprendió de política y algo sabía de política. Y fue diputado local, y fue un buen diputado local, verdaderamente. Luego, después de la inauguración del Colegio Civil que aquí se comentó, 2 días después, es gobernador. Sustituye a Jerónimo Treviño y dijo Cano Jaime, y lo dijo bien, le dio un impulso muy fuerte a la educación. Crea la escuela normal para varones. Es la base firme, sólida, fuerte de nuestras escuelas normales en el estado y en la región noreste y en el norte de México incluso. Entonces, Gonzalitos, el poco tiempo que cubrió este periodo de Jerónimo Treviño, fue un buen gobernador. Y ya le digo, como político, como diputado local, además, nada de que lo designaron por dedazo o cosas por el estilo. Definitivamente no. Creo yo que en este sentido, Gonzalito sabía manejar el arte de la política y aprovechó su aureola que él había construido, y la había construido bien, porque aquí va otra digresión que se pueden enojar algunos. Pues él le puso los puntos en las sillas a Pascual Constancia, que hasta libro le mereció como pionero de la medicina en Nuevo León, lo cual es falso. Gonzalitos lo acusa de que en un año y medio no les enseñó más que los nombres de los huesos de la cabeza a los alumnos. Y Pascual Constanza terminó como lo que debía de haber empezado, como un farmacéutico, nada más. Y le dijo Cano Jaime, se dedicó a combatir también a los curanderos, yerberos, comadronas, que causaban muchos problemas en todo el estado de Nuevo León. Entonces, no era un hombre débil, sinceramente, lo dijo Armando Hugo, era un hombre fuerte, de carácter fuerte, y están sus acciones, que lo hemos querido pasar como casi santo al señor, porque hasta en el hospital de zona, ahí abajo hay hasta un santuario, le llevan veladoras y todavía le piden milagros a Gonzalitos. Qué bueno que haya esa fe de la gente, ¿no? Pero Gonzalitos sabía y conocía esa memoria privilegiada que tenía, ese autodidactismo, lo supo encauzar y lo encauzó bien. En política, ya les digo, se presenta luego a las elecciones, prolijo aquí enumerar todo el entorno político de la época. Se presenta como candidato, apoyado por un buen número de compañeros y amigos, y triunfa en toda la línea. Se presentan 25 candidatos, se valía inscribirse a esas candidaturas ciudadanas. Los 3 más fuertes eran el licenciado Lázaro Garza Ayala y el doctor Atenógenes Ballesteros. Pues barren las elecciones, los números son impresionantes. Obtiene el 74% de los sufragios y barre completamente. Aquí hay que hacer una digresión. Aunque no lo manejan la documentación y la prensa de la época, Gonzalitos va a representar un elemento, el grupo identificado con don Sebastián Lerdo de Tejada, mientras que Lázaro Garza Ayala es el grupo identificado con Benito Juárez. Y Atenógenes Ballesteros es el grupo identificado con José María Iglesias. Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo serán los porfiristas, el grupo porfirista, que estaban a la espera de que Porfirio Díaz ascendiera al poder a nivel nacional. No, les repito, en los documentos y la prensa de la época no aparece esta situación. Sin embargo, cuando triunfa Gonzalitos, la felicitación que hay de parte de la gente de Lerdo de Tejada y del mismo Lerdo de Tejada es muy importante. Lerdo de Tejada se refiere a Gonzalitos, dice, no es un hombre de machete, es para eliminar a la cuestión de los militares que tenían asolados a nuestro país. O sea, es un elemento civil y además es un hombre de letras.
es el pergamino sobre la bota militar. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, Gonzalitos, al llegar a la gubernatura, hay toda una serie de situaciones muy interesantes. Se abren periódicos, El Progreso era el periódico que lo apoyaba, pero va a haber durante la campaña y después de la campaña una gran amplitud para la prensa. Y se abren periódicos. De ellos 3 le van a tirar durísimo a Gonzalitos. Lo acusan de toda una serie de cuestiones, hay esa oposición. Gonzalitos toleró a la prensa, jamás lo reprimió. Y eso es importante. Ahorita vemos por qué le tiraban. Entonces, en la Ciudad de México, en la prensa de la Ciudad de México, se comentaba con orgullo que Nuevo León se había abierto a la prensa y que se le daba cauce a todas las expresiones. Y eso es importante porque ahí está inmersa la personalidad de un hombre como Gonzalitos. La cultura, la visión, el dejar que se expresara la gente. De secretario general pone a Ramón Treviño y de oficial mayor a Vidal Garza Mireles. Estos 2 eran los dirigentes del grupo político que llevó a Gonzalitos, pero que además hicieron y deshicieron en la cuestión política también. Las principales críticas a Gonzalitos era con respecto a su secretario general y a Vidal Garza Mireles. Vidal Garza Mireles, un individuo de la pluma, está encargado también del periódico oficial, y de ahí defendía a Gonzalitos de los ataques del Mequetrefe y de otros periódicos, La Avispa, que se crearon en ese momento. Entonces, claro, esto era en vistas a la sucesión de Gonzalitos, que lógicamente Ramón Treviño quería estar en esto. Los hermanos de Ramón Treviño también participan y en uno de ellos, Vicente, comete algunos actos que no son bien vistos por la sociedad. Yo escribí un artículo en El Norte que se tituló El hermano incómodo, porque pues, aprovecha la política pues, para pegarle a Ramón Treviño y de hecho pues, a Gonzalitos. Sin embargo, la actuación de Gonzalitos es muy interesante como gobernante, fue muy buen gobernante. Bueno, qué decir de la creación de la escuela normal, de la reglamentación de la educación primaria, que también fue muy avanzada para su época, pero en las actuaciones prácticas también. En cierta ocasión un individuo, Juan Garza Treviño, trata de cercar los terrenos que hay en La Boquilla, la famosa Boquilla que ustedes conocen por acá, por el sur de Monterrey, y hay un pleito con la comunidad de la gente que vivía en La Boquilla. Gonzalitos va personalmente a dialogar con la gente y evitar que este hombre se apodere de esos terrenos y evita un conflicto. Y es importante, él dice, voy a este lugar a una vista de ojos para que no le contaran otras versiones, ¿no? También la menguada tesorería va a establecer la reglamentación para el cobro sobre las fincas urbanas y sobre los enseres que tiene la gente. Claro, aquí hay mucho, compañeros, del santanismo impositivo. Ven ustedes esa reglamentación y verdaderamente nos da pavor que nos lo aplicaran ahorita, porque se cobraba por los pianos, el que tenía piano, si era corto, si era de cola, había un cobro, por los espejos, si tenían marco dorado y demás. Ustedes leen la reglamentación y dicen, ojalá no lo apliquen ahorita, porque de por sí ya andan llorando los empresarios por el impuesto sobre la nómina. Entonces, imagina, se aplican todos por el tipo de carruajes que se tenía también, toda una serie de cuestiones que ya se cobraban desde antes. Pero Gonzalito da una reforma en este sentido. Y este actuar en la política de Gonzalito, ya le digo, fue positiva. Desde el punto de vista, como dice Cano Jaime, hay que verlo desde nuestro entorno, pero no aplicar nuestro entorno allá. Tratar de hacer traspolación, sino verlo en el momento. Fue exitoso como gobernador, como político fue exitoso para los analistas de la época y para nosotros. Sin embargo, para Gonzalitos, para su opinión particular, no. ¿Por qué razón? Porque él se sentía querido por el pueblo. Él era un patriarca, un héroe civil. Y él en sus memorias, que también nos hablaron ahorita, cuando se las dicta Hermenegildo Dávila, entonces el lamento de Gonzalitos, es decir que
Él dice algo así, no lo cito textualmente, pero dice que para él su mayor error fue haberse metido a la política. A partir de 1969, en que incursionó a la política, hasta estos días en que le está dictando la memoria, dice, mi mayor error fue haberme metido en la política. Por el momento que entré a la política, las 3/4 partes de mis amigos y discípulos me dieron la espalda. Y hasta le evitaban el saludo. Yo traigo a colación una anécdota comparada, salvando todas las proporciones, salvando todas las proporciones, con nuestro amigo, el alma grande, corazón de pollo, Celso Garza Guajardo. Cuando estaba Sócrates Rizo de gobernador, alguien comentó que Celso iba a ser presidente de Sabinas. Y la política, bueno, en mi pueblo ahorita ya hay candidatos tiene 2 meses el doctor que está gobernando y ya hay candidatos para la próxima, ¿no? Terribles, ¿no? Entonces fue Celso a Sabinas y resulta que más de la mitad del pueblo no le hablaba y le volteaban la cara, porque manifestó en alguna plática, alguien supo de eso, ¿no? Pues sí, así es la política. En la política, primero en los pueblos nuestros no quieren que no les impongan a gente de acá, para empezar. Y Celso, aunque es de allá, pero vivía aquí en Monterrey. Entonces, eso le pasó a Gonzalito exactamente. Y igual que Celso con su ánimo patriarcal, querendón, de recibir el afecto y el aprecio, pues de repente te metes en la política y te empiezan a sacar. Y le empiezan a sacar vida, obra y milagros, hasta de algunos ancestros que no conocías, ahí los conoces, sobre todo la vida y la obra y algunos milagritos. Entonces, Gonzalito se queja amargamente de ese trato de la gente en la política. El hombre quedó decepcionado, pero los conceptos que él manejaba, y que él manejó, por ejemplo, en su toma de posesión, él dice, ser gobernador es servir al pueblo, no servirse del pueblo. O sea, tenía bien claro los conceptos. Es para ayudar al pueblo, no servirse del pueblo. Es hacer la voluntad del pueblo, no imponerle directrices al pueblo. A veces, y además hace una excelente comparación de lo que son los poderes públicos con un arpa, ¿verdad? Y ahí él hace toda una relación de lo que debe ser el poder legislativo y le da el primer lugar en los poderes son para el legislativo. El primer lugar es para el legislativo, porque los legisladores son los que van a conducir al pueblo a través de sus leyes, como debe ser. Y el ejecutivo es el que va a ejecutarlas. Y el poder judicial es el que se va a encargar de sancionarlo para aquel que las viola. Y Gonzalitos tenía una claridad inmensa en esta situación de tipo político. Por eso a veces nos excedemos en tratarlo como santo y como buenanchón y demás. Claro, yo dudo que haya tenido malicia política, eso es diferente. No reprimió a nadie, no metió a la cárcel a nadie por sus ideas, no participó ni siquiera activamente en deshacer los ataques que le lanzaban los gazayalistas y otros periódicos de otros individuos contrarios a él. Y al contrario le decía a Ramón Treviño, no les contesten, no les hagan el juego, déjenlo así, que se expresen, correcto, pero no hay que caer en este tipo de situaciones. No van a encontrar ustedes en el periódico oficial ni en ningún documento un escrito de Gonzalitos refutando alguna de las cosas por cuales lo atacaba. Y lógico, le pegaban por el lado de ser médico. No porque fuera mal médico, eso jamás se lo dijeron. No, dice, es que usted protege a los médicos, sus amigos, para que tengan boticas. O sea, le buscaban la manera, ¿no? Entonces, el médico pues recetaba y los mandaba a su botica. Y había una protesta de sus enemigos. Tampoco había muchas boticas en esa época, sinceramente. Pero bueno, algo había que buscarle al señor para poderle atacar. Eso sí, la prensa de la época fue muy respetuosa con su vida privada. Tampoco van a encontrar de sus enemigos una frase acerca de su situación personal, de la situación de que Carmen Arredondo se fue con Arista y este tipo de cosas que Armando ha tratado en un excelente libro que se llama Las Innombrables, ¿no? Y en esto de colocar a Gonzalito como un santo, luego ponemos a Carmen Arredondo como la gran diabla, y no, fue una gran nuevoleonesa que yo digo fue primera dama de este país sin tener ese título, fue la Marta Sagún de aquella época,
Entonces, entonces quiere decir que la señora pensaba. Pero bueno, esos son otros asuntos que también, aunque quiera sea o no, hasta en el matrimonio hay política, ¿eh? Definitivamente, hasta en el matrimonio hay política. Y como en la política, a veces la posición de abajo no es la más satisfactoria. Eso es la cuestión política, aunque de los de abajo tiran piedras, pero no es necesariamente estar muy acorde con estar en esa posición. Por eso quieren avanzar en la política hacia arriba. Gonzalitos, perdón, podemos enumerar una serie de obras también que generó. En esa época no podemos olvidar también, ya había cultura en Monterrey, y esa cultura que se había generado, mucho había sido por obra y gracia de Gonzalitos. Claro, no mencioné un personaje que se llama Manuel Crescencio García Rejón, que el interés de Gonzalitos por escribir y el interés de Gonzalitos por la historia nace de su relación con Manuel Crescencio García Rejón. A partir de que llega García Rejón y empieza a escarbar a los archivos históricos y demás, Gonzalitos se interesa por la historia. Entonces, es un personaje en toda la línea. Gonzalitos como político, buen político, como diputado local, muy buen diputado, como gobernador, muy buen gobernador. Y estamos haciendo esta investigación que debemos transformar en un libro para presentar toda la actuación como gobernante, como político, como diputado local, sus intervenciones en la legislatura, para tener otra dimensión, como dice Cano Jaime y Armando Hugo. Hay muchas aristas y hay muchas cosas que investigar sobre Gonzalitos. No podemos quedarnos detenidos nada más en el gran bienhechor, el gran educador, el gran médico, filósofo, filántropo. Yo creo que es un personaje notable. Cano Jaime dijo, bueno, tuvo algunas propiedades. Sí, tuvo algunas propiedades, porque también le hemos agregado, no cobraba y no tenía dinero y demás. Ya ve que somos muy dados a ser santos en este tipo de cosas. No, en la justa dimensión, el balance de un personaje nuevo-leonés, de este héroe civil, es muy, pero muy positivo. Verdaderamente, por eso da coraje con la imprecación que yo inicié esta charla, este olvido sobre los héroes civiles. ¿Dónde está Andrea Villarreal? ¿Dónde está el doctor Eduardo Aguirre Pequeño? Yo creo que merecen muchos homenajes, merecen que los recordemos. No podemos estar olvidando nuestra historia. Y en base a estas aportaciones de los compañeros, y que se siga investigando, no quedarnos, como dijo Cano Jaime, en la biografía de Hermenegildo Dávila. Hay otro por ahí del padre Tapia y demás, pero no estar bordando sobre lo mismo. Hay que buscar, indagar para que vean, y se queda uno asombrado, porque a cada paso que vas en los archivos y vas investigando y en la prensa de la época, vas encontrando estas facetas admirables de Gonzalitos. Yo creo, compañeros, que en su reducida expresión este panel, y yo creo que es un gran homenaje a un nuevo leonés ilustre, a un héroe civil, y que Gonzalitos no sea nada más la Universidad de Nuevo León depositaria del legado de Gonzalitos. Gonzalitos es de todo el pueblo. ¿Dónde están los homenajes en cada municipio que deberían de hacer? ¿Se hizo homenaje en el municipio de Doctor González? No. Se me hace que no. Fíjense nomás. Qué olvido tan tremendo, qué cosas tan terribles tenemos en este estado de Nuevo León. Pero, y al fin y al cabo, pues eso es política, y es una mala política no rendirle pleitesía a nuestros grandes hombres, porque honra definitivamente. Hay muchas cosas que decir de Gonzalitos, pero creo que ya me excedí de los 15 minutos. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Héctor, por tu participación. Bien, enseguida vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas de parte de ustedes a alguno de nuestros panelistas. Les suplicamos sean breves en el comentario o en la pregunta o en la intervención que hagan. Se abre Adelante, doctor. Bueno, quiero felicitarlos por este panel. Como dice el maestro Héctor Jaime, realmente los médicos, que somos médicos, por aquí vemos a otro doctor, Miguel Ángel,
algunos médicos les decía a mis compañeros que dónde están los médicos honrando a este médico, ¿no? Y bueno, qué bueno que los historiadores y la Sociedad de Historia lo está recordando y honrando. Dos preguntas nada más para los primeros panelistas y al maestro Armando Hugo Ortiz. ¿Qué opina o por qué cree usted que el filántropo, usted reseñó que estuvo valientemente en la intervención francesa, pero qué opina usted porque Gonzalito se fue, huyó, salió, no estuvo en la intervención norteamericana por 2 años? ¿Por qué cree que no ayudó a sus paisanos en sus momentos más críticos o a sus heridos que hubo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, decía el maestro Héctor Jaime de Pascual Constanza que era un pues médico, que era tramposo y todo lo demás. Usted escribió un libro, maestro, y como que mencionaba ahí que Gonzalitos era medio también envidiosillo, ¿no? ¿Qué opinaría usted? Porque eso refuta, obviamente, de que como que le da envidia que Pascual Constanza había sido el primer médico que quiso fundar la Facultad de Medicina. Gracias. Gracias, doctor, por tu felicitación. Con respecto a la invasión norteamericana o a la batalla de Monterrey, pues para mí es uno de los claroscuros en la vida de José Eleuterio González. Él se retira desde antes de que inicien las hostilidades en la batalla de Monterrey y se va a vivir a la hacienda de Santana, está por atrás del Cerro de la Silla. Es un claroscuro que es una beta interesante por investigar, porque pues actitud, una hipótesis que yo quiero ahorita conjeturar es que haya estado adscrito al ejército mexicano como médico militar y por tal motivo fue obligado a desalojar la plaza junto con el resto del ejército, pero sería una conjetura. Pero repito, es algo es alguna de los claroscuros que menciono. Por decir, nada más para citar un ejemplo, en su testamento especifica que casó con Carmen Arredondo y la debió abandonar porque se prostituyó. Carmen había muerto 2 años antes. Entonces, aún en nuestro tiempo, decir que una mujer y tu esposa se prostituye es un adjetivo es un denuesto muy fuerte, y sobre todo una persona ya fallecida. Entonces hay algunos claroscuros que conviene ahondar y como lo mencioné y como concluí en lo de las innombrables, pues le da una dimensión humana a este personaje. En cuanto a Pascal Constanza, yo ahorita lancé una conjetura de que él vino aquí en 1830, José Eleuterio González, a la cátedra de medicina, pero no la encontró y el asunto de que lo que hemos revisado de Pascal Constanza, al menos en documentos, es el plan de estudios que él presenta para la cátedra de medicina. En ese plan de estudios es prácticamente lo que se manejan los conceptos de lo que era la medicina moderna a inicios del siglo XIX. Y sin ahondar ahorita en este claroscuro de Pascal Constanza, pues si se puede decir que era merolico, pues cuando menos era muy buen merolico y hacía muy bien el copiar, pegar los documentos, pero sí hay una rispidez entre la correspondencia que gira José Eleuterio González al gobierno del Estado. Y en la última respuesta que le dan es que el señor Pascal Constanza es ampliamente conocido y no necesita presentar examen ni presentar ningún papel. Y le dicen expresamente, este escrito considérelo como autorización para que ejerza la medicina el doctor Constanza. Pero como comentas, doctor, pues a lo mejor es parte del chismorreo, pero la historia también tiene mucho de eso. Héctor, ¿quieres hacer una acotación aquí Sí, en cuanto al por qué Gonzalito se va en la invasión americana,
Bueno, no nomás se va Gonzalitos, se va mucha gente. Vidaurri no estuvo Francisco de Paula y Morales, no estuvo mucha gente, salió mucha gente. Por ahí encontré, alguna vez en el archivo, habría que revisarlo, como dice Armando Hugo Ortiz, hay que ir a las fuentes. También tenía obligación con los enfermos que salieron de la ciudad de Monterrey. Definitivamente, cuidado en esta situación, porque es un personaje notorio y se va. Bueno, pero Vidaurri también se va, y Vidaurri era joven y sabía de combatir. Además, Gonzalitos no era un hombre de fusil, definitivamente. Podemos decir a ustedes como doctores, bueno, se hubiera quedado a cuidar a los heridos, definitivamente, pero bueno, también iban, ¿cuántas gentes salieron de Monterrey en ese momento? Cientos. Entonces, ahí esos claroscuros merecen investigar. El caso de Pascual Costanza, que lo trajo Manuel María de Llano. Costanza era un italiano liberal, un italiano masón, un hombre culto, que hay que recordar que Manuel María de Llano, aunque no tiene su título de médico, tampoco fue compañero de Valentín Gómez Farías en México, en la universidad, en medicina. Y Costanza andaba con ellos. Tampoco vamos a decir que no sabía nada de medicina, no, sí sabía. Y también, como dice Armando Hugo Ortiz, bueno, si estaban en contacto con el programa de estudios de México, pues se lo trae Costanza hacia acá. La crítica de Gonzalitos es cuando ya se establece el Consejo de Salubridad, y el reclamo es más porque se le pagó, hubo un dinero y no hubo resultados. Y eso es muy frecuente en el siglo XIX en la documentación, cuando algún político o alguna persona iba a prestar los servicios de algo y no se cumplía con el objetivo, se le reclamaba, y en última instancia lo hacían hasta que devolvía el dinero. Entonces, pero también, como dice Armando Hugo, hay que seguir investigando sobre eso. La posición de Gonzalitos en el caso de Costanza es muy clara y es terminante, ¿no? Y no creo yo que haya sido objeto de envidias y cosas por el estilo, ¿no? Gonzalitos, autodidacta al fin, pero demostró que no se había avanzado con aquel dinero que se había invertido, porque además lo trajeron de la Ciudad de México. Adelante. Roberto Guillén, periodista. Quiero empezar con una frase del escritor Fernando Vallejo, sobre todo como premisa, apoyando la inquietud del señor historiador, esta indignación, este olvido. Dice Fernando Vallejo, la gloria es una estatua que cagan las palomas. Yo me resisto a esto y quiero lanzar la pregunta al aire, es decir, ¿estamos condenados a la desmemoria? ¿Cómo es posible que tantos miles y miles de estudiantes de la Facultad de Medicina se hayan olvidado de este prócer, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos que escuchar casos como la de esta enfermera que está en el penal del Topo Chico, que no tuvo vela en el entierro, que ni siquiera la anestesió, y como es la más pobrecita de la escala médica, la metieron al Topo Chico, ¿no? ¿Y dónde está el especialista? ¿Y dónde está? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Cómo es posible que olvidemos al doctor Gonzalitos? Yo quiero agradecer a Juan José Silva, que me invitó, que me dijo que iba a haber una charla sobre Gonzalitos. Yo me siento en deuda con el doctor Gonzalitos, yo que soy periodista, creo en el humanismo. Entonces me indigna también tantas generaciones, todo lo que hizo este señor, este prócer, para que lo tengamos olvidado. Entonces me resisto. Mi pregunta es, ¿estamos condenados a esta frase de Vallejo, la gloria es una estatua que caga las palomas? ¿O realmente, señor historiador, la cultura puede ejercitar, cincelar el humanismo en las generaciones? ¿Estamos condenados al olvido, a ser una sociedad que se hunde en el mercantilismo? ¿O podemos seguir apostando a la cultura? Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario aquí sobre eso? Bueno, ya brevemente, para no decir lo mismo, también hay que recordar lo siguiente. Acabamos de pasar por 12 años donde a las autoridades federales la cultura era una carga y un peso, más que un objetivo, más que una situación que había que resolver. Y cuando la cultura se convierte en una carga para un gobierno, pues por eso tenemos esto. No hay impulso a la cultura verdaderamente. Eso hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que no debe ser una carga. La cultura es una función pública que se debe de desarrollar.
y nos indigna también cada año que se le recorta el presupuesto a la cultura, que nuestros organismos culturales vegetan, batallan para conseguir el presupuesto. Entonces, pero a esta cuestión hay que agregarle la situación de corte cívico, de corte ciudadano. Definitivamente tenemos que impulsar esto y también está, lamentablemente, porque a veces es el caudillismo quien encabeza estas gestiones de cuestión cívica si no hace bien su trabajo, lamentable. Bueno, yo tenía un comentario y una pregunta. La sabiduría popular aquí en Monterrey atribuye al doctor Gonzalitos haber parido a Margarita Maza en su último hijo con Benito Juárez, que se llamaba Antonio Juárez Maza, el 13 de junio de 1864, durante la estancia de Juárez, Lerdo de Tejada de Iglesias, aquí en Monterrey. Ese es un comentario. Y una pregunta para algunos del panel. Si no conocen o tienen alguna relación, Gonzalitos, personal, académica o profesional como médico, con el famoso doctor Gavino Barreda. Es mi comentario. Mira, Gavino Barrera trae de Europa, él está como funcionario de algún, ¿cómo explicarte? Una embajada o algo así. Y cuando viene trae de Europa las ideas del positivismo. Él no viene a Nuevo León, él se encuentra con Benito Juárez cuando Benito Juárez andaba migrante, el gobierno federal, en una convención en Guanajuato, y ahí le muestra las ideas del positivismo, que más adelante se van a convertir precisamente en la base de esa ley orgánica que dicta Benito Juárez para la educación en el distrito y los territorios federales, y que luego van a permear todo el modelo escolar que tenemos hasta la fecha. Van a surgir muchas cosas más adelante. En 1889 y 1890 se convoca el primer Congreso Nacional de Educación. Quien va por Nuevo León es Miguel F. Martínez, y ahí conoce él la propuesta de Gavino precisamente para ver qué era lo que se iba a implementar. ¿Cuál es la idea fundamental del positivismo? No existe la verdad absoluta, que en su momento lo tenía la Iglesia y que lo tuvo por todos los 10 años de la Edad Media, 10 siglos, perdón, de la Edad Media, sino que ahora todos tenemos que buscar la verdad. Y con base en eso se hace el método científico, que todos los profesores que estén por aquí saben que lo seguimos manejando, desde la observación, el registro, la experimentación, hasta llegar a formar una tesis. Entonces sigue perfectamente bien estructurado ese concepto y seguimos manejando nuestro modelo escolar, todavía las ideas que trajo de Europa Gavino Barrera. Sí, gracias. ¿Alguien más? Armando. Una pregunta muy pequeña. José Sotero Noriega Celaya, venía por el Ejército del Norte, participó intensamente con la derrota, por supuesto, de la Resaca y Palo Alto, cuando todos los heridos de eso llegan a Linares. En el año de 1851, la Junta de Salubridad le dice que no es doctor. Todo mundo conocía a José Sotero Noriega como doctor, pero no lo era, o sea, no estaba acreditado. Y la Junta de Salubridad del 51 le dice que tiene que reglamentarse y tiene que venir a Monterrey. Y después José Sotero Noriega hace una buena investigación histórica. Digo, yo no sé si hay alguna coincidencia en ambos o si hay alguna referencia de los dos. José Sotero Noriega llegará a ser constituyente, pero ya para entonces es doctor, es decir, doctor en medicina, y él había atacado mucho la cuestión de las calenturas intermitentes y varias plagas con mucha intensidad, como seguramente los facultativos de ese tiempo lo hacían. Pero no sé, no encuentro yo alguna liga, solamente que le exigen venir a Monterrey, que reglamente su título y que ejerza, por supuesto, la medicina. Si me permite. La relación de José Sotero Noriega y José Eleuterio González la menciona el mismo Gonzalitos en Los médicos y las enfermedades de Monterrey. La ley del Consejo de Salubridad
fue por intermedio del doctor José Sotero Noriega, con quien revisaron e hicieron el documento de la propuesta de policía médica. Al menos esa es la referencia que encontré yo. En cuanto al parto de doña Margarita Maza de Juárez, aquí en Monterrey, esto lo refiere don Hermenegildo Dávila, que fue José Eleuterio González quien atendió a doña Margarita, pero salvo que el historiador Apolinar Núñez de León haya documentado algo de esto, no encuentro más que en la mera referencia de don Hermenegildo Dávila. Pienso que en algún momento, tal vez en el registro civil, se mencione que fue el médico que lo atendió, pero en aquella época las parturientas se atendían en su casa y a través de comadronas. Tal vez el doctor Gonzalitos pues estuvo nada más a la expectativa, pero no es si es un mito, es originado por la referencia de don Hermenegildo Dávila en su biografía. Bien, con este comentario de Armando Hugo Ortiz, y antes de brindarles un aplauso a los panelistas, le vamos a pedir al maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, sirva a cerrar este panel. Si me permiten nada más un minuto, Chuy, sí. Para todos los asistentes, la Universidad Pedagógica Nacional, en homenaje a Gonzalitos, se une al homenaje a Gonzalitos y reedita Gonzalitos Educador, pero no de manera impresa, sino de manera digital, de acuerdo con las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. Al salir ustedes pueden recoger un ejemplar digitalizado y ojalá que puedan disfrutar como yo 55 años del siglo XIX de Nuevo León. Gracias. Bueno, pues después de este panel tan interesante, como ustedes pudieron ver, tener la oportunidad de escuchar y vivirlo por tres panelistas que demostraron que conocen a profundidad la vida y obra y pensamiento de Gonzalitos. Vamos a pasar a entregar las constancias a los panelistas, no sin antes felicitarlos por su magnífica participación y al público también darle las gracias por su asistencia y bueno, hay interés por lo menos a venir a asistir a eventos como estos, donde definitivamente aquí es donde se enriquece la cultura, no allá acostados en casa. Y hemos tenido muchos eventos donde hay más panelistas que auditorio. O sea, es un problema serio, no es tan fácil este problema de la cultura. Y bueno, la cultura no la esperemos que llegue desde el gobierno, porque un gobierno, mientras maneje a un pueblo más ignorante, es más fácil que manejar a un pueblo culto. Entonces, por eso cada quien, en la medida de que lo pueda, pues hagamos esfuerzos. No quiere decir que esta es la panacea y que aquí van a salir todos cultos y asisten a todos los eventos que tenemos como estos. La cultura es un término muy amplio, abarca todo tipo de conocimiento. Entonces, sin embargo, sí es una oportunidad de asistir y ojalá siguiéramos teniendo la presencia como lo tenemos en estos momentos, ¿no? Y bueno, queremos dar también las gracias a los tres panelistas y a Chuy, que se lo está pasando, el moderador, por haber dedicado este tiempo a colaborar con Nuevo Leonesa de Geografía y Estadística y con el Museo de Historia Mexicana,
ya que este evento fue coordinado por estas dos instancias, y yo de antemano también quiero agradecer a los representantes del Museo de Historia Mexicana esta oportunidad que nos han dado de colaborar con ellos, ya que ha sido una experiencia grata, y bueno, también decirles nuevamente que estamos dispuestos a seguir trabajando de manera coordinada con ellos en todas las oportunidades que tengamos. Así es que, como parte de ese agradecimiento, les vamos a entregar a los compañeros una constancia que viene firmada por el Museo de Historia Mexicana y la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, por los representantes de ambas instituciones, ¿sí? Entonces vamos a entregárselas a Alfonso Cano Jaime. ¿Quién es? Armando Hugo Ortiz. Héctor Jaime Treviño Villarreal. Héctor. Y Jesús Ávila, que tuvo la gentileza de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues ya nada más les pido de favor que se pongan de pie para clausurar este evento, y siendo 8:40. las 8:40, damos por clausurado este evento. Muchas gracias. Asistencia, y con la venia de mis compañeros panelistas ya inicio. Gonzalitos, un carácter férreo. Tal vez la percepción más popular de José Eleuterio González sea la del médico piadoso que atendía a sus pacientes de manera paternal, o el anciano conmovido hasta las lágrimas por el homenaje que le tributó el pueblo de Nuevo León cuando recuperó la visión de su ojo derecho en 1883. Sin embargo, al valorar sus numerosas obras, se deduce que para realizarlas no bastaba un carácter bondadoso, ni erudición vasta y dotes de buen conversador. Para ello se necesitó una vitalidad fuera de lo común. En esta charla se hará un repaso de sus principales logros en el campo de la medicina y esbozar ciertos rasgos de su carácter que tal vez no se expresan en sus imágenes conocidas, como la que tengo aquí a mi derecha. José Eleuterio tomó decisiones audaces desde puber. A los 17 años, el destacado alumno de medicina abandona el seno familiar de su natal Guadalajara, una de las ciudades más prósperas de México en ese entonces, para acompañar a un fraile enfermo a quien tenía menos de medio año de conocer. El reto, acompañarlo hacia una región desconocida para él, a un pueblo rústico y con poco desarrollo cultural, como era Monterrey en 1830. ¿Cuál fue el objetivo del joven José Eleuterio al acompañar a Gabriel Jiménez, que era el nombre del fraile? En los datos que facilitó a su biógrafo Hermenegildo Dávila no lo explica. Una conjetura personal es que su primer viaje a Monterrey en 1830 fue para estudiar en la cátedra de medicina del doctor Pascale Constanza, en el hospital de Nuestra Patio, taller del Museo del Palacio, principalmente porque esta noche homenajearemos a un personaje distinguido por su humanismo y pues ser uno de los grandes baluartes del sentimiento nuevoleonés. La Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística y el Museo de Historia Mexicana unieron sus talentos para hacer
este panel donde hemos invitado a historiadores que conocen profundamente la obra de Gonzalitos. Se los voy a presentar de derecha a izquierda. Armando Hugo Ortiz, él coordina la Sala de Historia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está Alfonso Cano Jaime, él ha hecho investigación, incluso un libro de Gonzalitos, y él viene por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Al extremo izquierdo de la mesa, el licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, delegado estatal del INAH, pero un gran amigo e historiador también. Y moderando esta mesa, Jesús Ávila Ávila, del Archivo General del Estado, quien toma en estos momentos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Elvira. A todos ustedes agradecemos su presencia en este panel convocado por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística y el Museo de Historia Mexicana. Cabe mencionar al respecto que sobre la figura de Gonzalitos, ahorita estamos comentando Héctor Jaime de Treviño, uno de nuestros panelistas en esta noche, que en 1990, ahorita les voy a decir el orden como ellos van a iniciar, el formato que hemos comentado con ellos, con nuestros tres amigos, es el siguiente. Primero abriría Armando Hugo Ortiz, enseguida el maestro Alfonso Cano Jaime, y cerraría Héctor Jaime Treviño Villarreal, aquí a mi izquierda, siempre a mi izquierda. Él cerraría, tienen 15 minutos para hacer su exposición. Al final, les vamos a suplicar que al final, ya de la exposición que ellos hayan hecho, abriremos un espacio para preguntas y comentarios de todos ustedes que quieran hacer aquí a nuestros compañeros al frente. Le rogaríamos ya en esa ronda de preguntas o de comentarios que se quieran hacer en torno a lo expuesto por nuestros panelistas, que procuremos ser breves en la intervención para dar mayor cabida a más intervenciones. Les queremos pedir, si traen por ahí sus celulares, por respeto al panel y a la mesa y a los panelistas, que lo apaguen o lo pongan ahí en silencio. Bien, se acaba de incorporar aquí nuestro presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. No sé, Pepe, si quieres hacer algún comentario. No, ustedes siguen. Pero puedes abrir la sesión. Puedes abrir la sesión, Pepe. De hecho, estamos… ¿No está abierta todavía? Bueno, pues nada más le voy a apagar a la campana para que se inicie. Antes, una disculpa por la tardanza. Fue un detalle de esos raros, pero el caso es que llegué tarde. Entonces, una disculpa todo grande. Damos por declarada la sesión, los trabajos. Adelante, Armando Hugo Ortiz. Buenas noches a todos. En primera instancia, gracias por haberme invitado. Gracias por su Señora del Rosario. Puede entenderse así porque la Universidad de Guadalajara, donde el joven iniciaba sus estudios médicos, empezó a resentir los efectos de la política en el ámbito nacional. Fue clausurada y se le sustituyó con el Instituto Literario, que después reabrió como establecimiento de ciencias médicas. La presumible intención de Gonzalitos y su protector en Monterrey de continuar los estudios médicos no fructificó. Cuando arribaron en 1830 se acababa de clausurar la mencionada cátedra de medicina, pues la iglesia no estaba muy predispuesta a facilitar el hospital de los pobres para las indispensables clínicas. Dentro de la misma conjetura, para mí, Fray Gabriel Jiménez le ofreció como segunda opción radicar en San Luis Potosí, donde también tenía conocidos en el Hospital de los Juaninos.
Al dejar su terruño, el joven José Eleuterio perdió la oportunidad de una formación académica escolarizada, con varios hospitales donde perfeccionar su clínica, bajo la tutela de prestigiosos facultativos. La única opción que encontró en el noreste de México fue la preparación empírica, como aprendiz, al lado de los cirujanos Cuadrielo y Aranta, de quienes ciertamente recibió valiosa enseñanza, pero extracurricular. Posteriormente, en Monterrey, desde 1833, su formación fue autodidacta. Durante 50 años, esa fue su disciplina. Tal vez esta situación haya sido el motivo para el afán por enseñar la medicina y sus disciplinas afines. Otro gesto audaz. Al año de su llegada, según refiere, ya estaba impartiendo un curso de farmacia a jóvenes de su misma edad o mayores. Ello suponía un mínimo de conocimientos para atreverse a ofrecer una cátedra y hasta sugerir autores médicos de esa época. Y uno en el marco de la 7ª Semana de la Historia que organizaba el Archivo General del Estado, la tradicional Semana de la Historia que durante varios años tuvo lugar y se llevó a cabo por esta institución. Se organizó en esta Semana de la Historia en torno precisamente a la figura de Gonzalitos. La Semana de la Historia se intituló José Eleuterio González, benemérito y humanista. Y hoy, 22 años después, estamos aquí reunidos. Recuerdo que en esa Semana de la Historia, precisamente uno de nuestros conferencistas fue aquí mi amigo Héctor Jaime Treviño Villarreal, profundo conocedor de la obra, de la trayectoria del personaje que vamos a abordar hoy. Y también como parte del bicentenario del natalicio de este regiomontano, de este nuevo leonés benemérito, hoy en la mañana también en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra Israel Cavazos Garza, hubo también por ahí una ponencia de otro historiador, colega y amigo, José Antonio Olvera Sandoval, que se intituló Gonzalitos y sus biógrafos entre la solemnidad y la tribulación 1869-1969. Y esto lo saco a colación porque precisamente esta generación de historiadores, el día de mañana, el legado nuestro, a propósito de los eventos que se han venido realizando el día de hoy, yo creo que como reflexión de este personaje benemérito de nuestra entidad, van a quedar justamente estas actividades de tipo académico, reflexivas. Hoy cerramos todas estas actividades que se han venido realizando en el transcurso del día de hoy con 3 excelentes historiadores, conocedores también de la obra, del personaje, del contexto en que actuó Gonzalitos. Ellos 3 van a hacer uso de la palabra.